¿Te imaginaste alguna vez qué hubiese pasado si se encontraban cara a cara el director de Resident Evil, Shinji Mikami, y el director de Silent Hill 1, Keiichiro Toyama? Bueno, tal vez no lo sepas, pero este encuentro ya sucedió hace algunos años e incluso hace no mucho tiempo yo apenas me enteré. Así que en este video vamos a repasar qué fue lo que estos dos charlaron entre sí y qué anécdotas e historias han contado. Sin duda considero que este va a ser un video muy curioso e interesante, especialmente para los seguidores de estas dos famosas sagas de survival horror. Sin más que decir, empecemos con el video. Al comienzo de esta charla, ambos nos hablan sobre su comienzo en la industria. Por un lado, Keiichiro dice que quiere hablar sobre algunos de sus recuerdos y nos comenta que él entró a la industria después de haberse graduado en la universidad, por aquel entonces en el año 1994. Año en el que, por cierto, se lanzó por primera vez la PlayStation y la Sega Saturn. También nos cuenta que tiempo antes de que se lanzaran estas dos consolas, se había unido al equipo de Mega Drive y ayudó con el trabajo de pixel art para un juego extranjero, a lo que Mikami se sorprende diciéndole ¿en serio? Posteriormente a eso, ambos dicen compartir gustos respecto a la Mega Drive y dicen haber amado esta consola. Mikami añade que como jugador él cree que Sega estaba en su apogeo. Toyama continúa y dice que en aquel tiempo primero se había unido a Konami y la compañía decidió enfocarse completamente en títulos de nueva generación, pero que pararon algunos de estos proyectos en los que estaban trabajando y les asignaron otros nuevos proyectos. En este caso, a él le tocó trabajar en títulos como Hyper Olympic in Atlanta, el cual fue conocido en Occidente como International Track and Field, y aparentemente trabajó en este juego como un beta tester, ya que eso es lo que nos da a entender Mikami al decirle que no se lo imagina a Toyama machacando los botones. Luego Toyama continúa y para finalizar la anécdota de Hyper Olympic comenta que fue un trabajo duro para ellos debido a que solo eran novatos en aquel tiempo y se les había pedido renovar esta franquicia para que esta vez sea en 3D. Y como curiosidad extra nos cuenta que este juego fue uno de los primeros proyectos de Konami en usar la técnica de captura de movimiento. Después de haber contado la historia de sus comienzos en Konami y los primeros videojuegos por los cuales él no era tan reconocido, ahora pasa a contarnos la historia sobre cómo empezó a trabajar como director de un videojuego muy importante, el cual significó el inicio de una saga muy famosa. オリンピックの続編というか長野オリンピックかサバイバルホラーかって言われたんですよ。すごいギャップですよね。Toyama comenta que él junto a un trabajador senior que trabajó en Hyper Olympic fueron convocados a una reunión y él cree que ese senior probablemente le había oído cuando dijo que quería trabajar en algo nuevo, en algo diferente. Cree que es por eso que este senior se ofreció para trabajar en la secuela de Hyper Olympics, para que así a Toyama le tocara trabajar para el nuevo juego de survival horror Silent Hill. Así es como Toyama nos dice que la razón por la cual decidieron hacer este survival horror era porque a Capcom le había ido muy bien con su Resident Evil. Además dice que habían unos cuantos títulos más aparte de Resident Evil que seguían esa tendencia, razón por la cual Konami quería hacer otro juego de ese estilo para ver si también lograban obtener un buen rendimiento en ventas. Y así es como nos dice Toyama que inició la idea de hacer Silent Hill, pero que más allá de esto no se había planeado nada más. La orden solamente era hacer un nuevo juego survival horror. Dicho esto, Mikami le responde y le dice que él y su equipo por parte de Capcom también sintieron difícil la transición de 2D a 3D, ya que mientras Namco, Konami y Sega ya se habían pasado al 3D, Capcom aún seguía enfocada en sus juegos 2D, especialmente en Street Fighter 2 y sus respectivos ports a consola como su título principal, y nos dice que esta es una de las razones por las cuales se le hizo tan difícil trabajar en Resident Evil en aquel tiempo. ところをやってて、いわゆる背景をフルポリゴンにしようとかそういうチャレンジとかあったんですけど、フォーカスしてるところはあるけど、こことりあえずどうしますみたいな時は、ぶっちゃけとりあえずバイオと同じもの作っといてくださいって。出た。忙しい時にディレクターがよくやる技。もう本当に手が回らない時に僕もなんかやったことあるんですよ。Mikami entonces confirma que también hizo lo mismo y que cuando les decía hagan lo mismo que tal X cosa, lo hacía para los pequeños detalles cuando estaba realmente ocupado y luego seguía centrándose en un panorama más amplio.
Toyama continúa contándonos más sobre el momento en el que Silent Hill estaba en desarrollo y dice recordar haber jugado una y otra vez y estar sorprendido de lo bueno que era el juego, pero que aún no sabían demasiado sobre la lógica que había detrás de los survival horror y que simplemente vieron el resultado e intentaron replicar esa lógica. También nos cuenta que mientras probaban el juego les disparaban a los enemigos que venían hacia ellos, pero luego los desarrolladores les mostraron que se podía esquivar de manera muy sencilla a los enemigos por los costados. Así que al final decidieron incluir un agarre similar al de los zombies de Resident Evil y reafirmaron lo bueno que era este juego de Mikami. A lo que Mikami le contesta que el movimiento de agarre de los zombies no estaba solamente pensado para ser esquivado en caso de que lograras evadirlo, sino que también estaba pensado para sorprenderte y agarrarte desprevenido, ya que nos comenta que si esquivabas corriendo y seguías corriendo sin cautela mientras pasabas a otra sección, otro zombie se te podía abalanzar repentinamente y sin darte tiempo a reaccionar. Entonces Mikami resalta que, si bien un zombie haciendo un movimiento lento no da miedo, lo que sí da miedo es cuando el zombie aparece cerca tuyo de repente. Y nos dice que, si bien esa era una de las características del terror que quería que disfrutáramos los jugadores, el agarre no dejaba de ser simplemente algo secundario y que el factor principal era ver de qué otras maneras se creaba ese terror, ya que él quería que los jugadores experimentaran el miedo en tiempo real y creía que estos detalles iban a funcionar. Especialmente para la gente que lo jugara por primera vez, ya que al no conocer bien el juego iban a estar más asustados y no iban a ser tan habilidosos para lidiar con los zombies y gestionar sus recursos. Luego Toyama le dice que piensa que en un principio ninguno de los dos tenía fijado su concepto base y que él recuerda cómo uno de los de Mikami era revivir de cierta manera Sweet Home, a lo que Mikami contesta que es cierto y que realmente él amaba ese juego. También nos cuenta que él había trabajado en Capcom con el director de ese videojuego, el cual fue uno de los primeros creadores con el que trabajó, y nos comenta que para él este director era muy talentoso y afectivo, y que en cuanto a Sweet Home, una vez pasados unos años desde su lanzamiento, Tokuro Fujiwara llamó a Mikami para una reunión. En esta reunión, Fujiwara le contó que el sistema de Sweet Home era bueno, pero que al juego no le había ido muy bien en cuanto a ventas. Así que Fujiwara quería intentarlo nuevamente e introducir un poco de ese sistema de juego en otro videojuego de terror. Debido a que Mikami realmente había disfrutado de Sweet Home, estuvo completamente de acuerdo con la idea de Fujiwara. スイートも大好きすぎて、いやーそうですよねって言って、いやそれ僕やっていいんですかって。思ったより具体的なあれだったんですね。しかも藤原さんなんですね。そうなんです、そうなんですよ。 Mikami comenta que el punto de Sweet Home era sobrevivir en un entorno con limitaciones y gestionar bien los recursos. Dice que esa es la característica principal que tomó para Resident Evil, pero que de resto hizo algo completamente diferente. Además, añade también que le pareció una buena idea que en Resident Evil el jugador pudiera tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, decidir salvar o no salvar a cierto o ciertos personajes. Él pensaba que esto podría llegar a funcionar en el juego y empezó a sentirse confiado. Pero para ser exacto, dice que sentía como si tuviera un 70% de confianza y un 30% de inseguridad. Antes de crear el juego, él no estaba seguro de si así quedaría el resultado y además le preocupaba que su equipo tuviera que trabajar tantas horas. En cuanto a la industria de los videojuegos, Mikami nos dice que hoy en día esta se volvió más saludable, ya que en aquel tiempo incluso habían algunas personas viviendo en el estudio, a lo que Toyama le contesta que está de acuerdo y que no quiere que se malinterprete lo que está por decir, pero que algunas veces se sentía como si todos se estuvieran divirtiendo juntos en un campamento. Mikami le contesta que es verdad, que aunque hacer juegos hoy en día es más disfrutable, en sus recuerdos de aquel entonces ellos le agarraron cierto cariño y lo sentían como más divertido. Mikami continúa y dice que uno recuerda lo doloroso, pero a la misma vez lo divertido que esto era. ただ僕15年ぐらい業界入って気づきましたよ。一ついい例えが、何回か言ったことあるんですけど、ゲームが自由に作れる刑務所に入ってた。 Por otro lado, Toyama dice que es difícil transmitir cómo eran los viejos tiempos.
Nos cuenta que todos tenían casi la misma edad, ya que rondaban los 20. Cuando empezó por primera vez como director, nos dice que él hacía cualquier cosa y nos describe que la estructura organizacional de la empresa era casi nula. Es por eso que él comenzó en un punto en el que se les decía que en caso de que no supieran cómo hacer algo en específico, que lo copiaran de Resident Evil. Aún así, Toyama también se fijaba en otros juegos para ver cómo estos funcionaban. その時ってもうスケジュールがとかその予算バジェットがとかそんな単語一回も出てこなくてもう好きにやっていいよ、それで当たったら熱気もんだしダメならダメだし、それはそれで悲惨なこともあったけど、良かったなっていうか、ああいう時代をやらせてもらってって。 A lo que Mikami agrega que en aquel entonces tenían más libertad creativa al crear un juego en comparación a los tiempos de hoy, pero que sin embargo el ambiente laboral era un infierno. 一言で言うと、なんかやっぱりあの時若くてみんな若くてがむしゃらだったっていう。で、若い時のがむしゃら感ってやっぱりなんかこうその未来においてのなんかこうお酒を美味しくさせるためのネタでしかないのかなっていうのは。その当時の人たちとお酒飲むと超楽しいですよね。なんだろうね、あれ。その同窓会、プラスアルファみたいなところがなんかありますよ。単なる同窓会じゃない。はい、すごく。 Toyama dice que a pesar de todo, él cree que Mikami fue el que marcó el camino de cómo deberían hacerse los juegos en 3D. Pese a esto, Mikami no se envanece y responde que realmente le sorprende esta afirmación teniendo en cuenta que Capcom llegó tarde con el 3D. バイオ作るときにいろんな怖いってあるけど、やっぱりエンタメとして怖いけど最終的には楽しいよねっていう、ものにしないといけないなっていう。だから上司に怒られるのは怖いけど楽しみに変わる人ってほぼいないじゃないですか。Mikami continúa con estos ejemplos curiosos y dice que es lo mismo que, por ejemplo, a algunas personas su esposa o novia les grite, ya que tal vez algunos puedan llegar a disfrutar de esto. Y también nos dice que otro ejemplo de que el terror guste y les parezca entretenido podría aplicar en las personas que les gustan las casas embrujadas o la montaña rusa. そこはまだちょっと上司に怒られるのが僕一番少ないと思った。 Nos comenta que a pesar de que él disfrutaba el terror, si se hubiese enfocado solamente en eso, habría perdido el factor entretenimiento. Mikami le dice a Toyama que su otra ambición que tenía como creador era que en aquel entonces el juego llegara a vender 1 millón de copias en Japón, y pensó que si se enfocaba puramente en el terror, el juego en Japón no iba a vender más de 300.000 copias. 誰でもが味わえるっていうことに踏み出せたのが変な横島の欲がきっかけだったのかなって。ただ ホラーとしてこれがスタンドになることはないやろねって思ってたんで、スタッフにはちょうどビールって表現してましたよね。ビール、普通にたくさんのお客さんに好かれるんだったら、清涼飲料水でウーロン茶とかそういうのがあるでしょって、ジュースとかそういうスポーツドリンク系とか普通そうでしょって、日本ならばって。でも今回目指すのはビールをしたいんだって。でビールにするんだけど、ちょうどその時に朝日さんのスーパードライとか出てて、そこがヒットしてたんですよね。で俺はキリンのラガーにしたいのっていう。ビールの中でもちょっと苦みがあって、ね、コクが強いっていう癖ある系だけど割とメジャーみたいな、なんかその位置づけにしたいんだよっていうわけでわからん例えずっとしてましたね。キリンラガーにしたい。Según sus propias palabras, Mikami dice que no quería que su juego fuese como una cerveza super dry, ya que según nos dice, la dry era fácil de beber, pero a él no le gustaba tanto. Él lo que quería era un juego que sea como una cerveza tipo lager, porque no quería hacer algo que cualquiera pueda beber. Mikami agrega que en aquellos años su salario era bastante bajo, así que no podía permitirse beber una Yebisu. いやその時エビス飲んでたら俺エビス作りたいって言ってたと思う。エビスの生じゃ生がいいよね。エビスの生が普通にうまいじゃないですか。Toyama le dice que él también tiene un ejemplo similar cuando habla sobre el terror, en el cual compara con hacer comida muy picante, ya que nos dice que a la gente que le gusta se engancha y te sigue cuando lanzas algo nuevo sin importar qué.
Por más que la cantidad total de ellos no sea tan grande, dice que se debe encontrar un balance entre negocio y gusto, así como Nakamoto lo hizo con el Mouko Tanmen allí en Japón, y que con esto se consigue mantener a los fanáticos satisfechos a la misma vez que atraes a nuevos clientes. Toyama continúa y le dice a Mikami que hay ciertas cosas en las que ellos son diferentes. Entre una de ellas está el hecho de que en el caso del primer Silent Hill, este tuvo un buen rendimiento en ventas, pero más que nada en el extranjero, y que agradece por eso y por contar con el apoyo de sus fans, pero que aún así en otros casos los números no acompañan, y nos nombra a Siren como ejemplo. Mikami le dice que la razón por la que él no dedicó sus juegos al terror paranormal y espiritual es por precisamente eso, porque los números no acompañan. なんかサイレンの作ってる時にだからやっぱバイオ4とかが来てドーン、まあ、数字で言うとドーンじゃないですか。もうすごいバイオは純粋ホラーじゃないですからね。まあそうおっしゃいますけど、でも、三上さんすごいでそのあれは正直その後の TPS のスタンダードになる新しい、なんていうか新しさを持ってそう TPS は良かったですよね。確かに。ただ新しさを持っていて、そうやって数字も出してってもう羨ましいっていうかね、僕にはできんそれ。僕はだからあれで逆に言うとその一番自分が作った感がちょっと薄かったなって思います。あ、そうなんですか。Mikami le cuenta a Toyama que él tiene como dos personalidades, Mikami el creador y Mikami el productor. Según nos dice, cuando comparte ideas, Mikami el productor las excluye inmediatamente y le dice que a nadie le gustaría eso y que debería quitarlo, pero que en el caso de Resident Evil 4 se impuso algo más de libertad y no detuvo su deseo de cambiar ciertas cosas. Nos dice que él piensa que con Resident Evil 4, Mikami creador intervino un 50% y Mikami productor el otro 50%. Por esta razón, él cree que al final al juego le fue bien. そのおかげでヒットした。それすごい。これって富山さんってこう業界に入って今何社目になるんですかね、この防火。3つ目ですね。転職2回。はい。Luego Mikami le pregunta qué es lo siguiente que planea hacer, a lo que Toyama le contesta que primeramente él siente que hay una fuerte esencia que sale de sí mismo y lo que quiere hacer es continuar desarrollando juegos que normalmente no serían fáciles de hacer para así añadirles de alguna manera algo distintivo de su propia marca. Es por esto que él quiere que esta esencia permanezca, pero no solo para él, sino también para ayudar a nuevas personas en sus propias creaciones y ser útil en el futuro para sus futuras generaciones. Mikami dice que en cuanto a él, ha estado ya por más de 30 años en este rubro y ya está casi llegando a la edad de su jubilación, por lo que, según sus palabras, quiere pasar la antorcha a las nuevas generaciones antes de volverse senil. También dice que su idea no es servir de ejemplo para las nuevas generaciones sobre cómo hacer un videojuego, sino motivar a esa gente joven para que no pierdan con gente como él y Toyama. Además, también está de acuerdo con hacer cosas retadoras como dijo Toyama y que el estudio ponga sus esfuerzos en eso. なんかこう、健全でいい話かなっていう。Finalmente, Toyama le pregunta qué haría si ahora le pidieran trabajar en un juego de terror sin ninguna limitación, a lo que Mikami responde que si le pidieran hacer algo de terror probablemente no lo haría, ya que dice que solo quisiera hacer algo de terror una vez que se le venga una idea a la mente y encuentre algo que realmente le parezca aterrador. ちょっと贅沢な感じなんですけど、そのだって自分の中でこれ怖いなって思うものがないのに、で特にホラーってなんか新規性が必要じゃないですか。全くその未知なるものに対する恐怖心って僕はやっぱりあって、もう分かってるものに対して怖がれよっていうことじゃもう無理ですよね。Para finalizar, Toyama le comenta que el primer género en el que decidió trabajar ahora con su nuevo estudio es el terror, y dice que no lo hizo por obligación, sino que se le ocurrió esta idea de un terror distorsionado, la cual no sabía cómo evolucionaría a menos que profundizara más en ella. Esto se le ocurrió cuando él ya estaba alejado del género del terror y de ahí empezó a acumular distintas ideas y esto lo motivó a ir en esa dirección para desarrollar Slitherhead, su primer juego con Bokeh Studios. Nos dice que no está seguro de qué tal le irá al juego, pero que aún así está emocionado. まだまだ時間かかるんですけど、ちょっとこう今三上
さんにもぜひ完成した時にはプレイして、ね、だから僕ネタも聞きたくないし、はい、途中プロセスも聞きたくないし、単純にこう出来上がった時に、それまで首を長くして待ってるというか、はい、自分の作りたいものを一生懸命考えてる感じがします、ね。はい、じゃあ、三上さんに見てもらうと思ったらもう僕に見てもらう前提で作ってほしくないですね。ダメ。いやだって富山さんがモチベーション上がりますよ。すごい。本当にじゃあもうチェックしますよ。チェック言い方がダメだね。遊びますよってなんかどうしてもなんか偉そう。チェックって何やねん。今自分でなんかこんな50を過ぎた作品でも触れていただいて、なんかこう、それこそ今だとこう酒飲みながらここダメだとかそんなでもいいんですけど、そういうのが楽しみなんで、すごい作るモチベーションは上がります。俺でもサイレントヒルも、作品としてすごい優秀だったし、サイレンも良かったし、なんかこう現実と夢の狭間の中でってこう生きるためにもがくみたいな、でもがくのリアリティがちょっと生々しい感がやっぱり両作品に共通点だと思ってて、俺それはそれで遠山さんテイストっていうか、別にバイオどうのこうのとは関係ないレベルで全く違う魅力を持った作品として、よりバイオ以上にホラー性の強い、いやプレッシャーにもなってるけど、いい意味で本当にすごいモチベーション上がるんで、ありがとうございます。Y bueno, ese fue todo el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta y compártanlo. Y si quieren saber cuándo saco un nuevo video, suscríbanse y activen las notificaciones. Eso es todo y... Hasta luego. Chao.